Se las voy a presentar nuevamente. Ella tiene licenciatura en psicología, especialidad en terapia familiar, maestría en ciencias de la educación, diplomado en tanatología, diplomado en terapia familiar, diplomado en problemas de aprendizaje y ha sido encargada del área de atención a usuarios de la unidad de abuso y maltrato infantil. ¿Okay? Muchísimas gracias, Fer, y actualmente como coordinadora del Centro CAPCE, muchísimas gracias por presentarme, gracias a los que ya se van conectando. Y bueno, vamos a empezar hoy con el tema. Sí, he tenido algunos problemas para compartir la pantalla. Tengo que estén inhabilitadas. Si me apoyan, por favor, Fer, a checar. Voy. Muy bien, creo que ya estoy habilitada. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas que se están conectando. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, lo que es autolesiones y suicidio, ¿no? Para mí es un gusto hablar de este tema porque, bueno, generalmente vamos recibiendo muchos adolescentes con estas situaciones, tanto de autolesiones como de intento suicida. Hoy vamos a hablar del tema precisamente para que ustedes lo conozcan, precisamente para que ustedes puedan tener más información y que les permita saber cómo atender este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué son las autolesiones? Básicamente, a través de los años, el trastorno de autolesión o suicida se ha establecido como una problemática de relevancia, tanto a nivel clínico como a nivel social, ¿no? El aumento en su prevalencia y un conocimiento más amplio sobre esta conducta se está entendiendo como las consecuencias y todos los factores que se predisponen a esta conducta. Son diversos los términos utilizados para hacer referencia a esta conducta. Los más comunes son la lesión autolesiva, la violencia autodirigida, la lesión autoinfligida, la autoagresión, el cutting, que creo que es el más común o el que nosotros más relacionamos, ¿no? La risuca y finalmente la propuesta por el DSM-5, que es el trastorno de autolesión no suicida. Esto es algo que ya está en el DSM-5. Nosotros como profesionistas, como profesionales, debemos de estar conociendo este tipo de propuestas que ya existen y obviamente irnos a pegarnos a lo que es el tratamiento, pero también a la identificación de lo que es el trastorno en sí, cómo lo vamos a ir identificando. ¿Qué son las autolesiones? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud la define como la conducta autolesiva, como toda acción deliberada destinada a producirse daño físico directo en el cuerpo sin la intención de provocar la muerte, la ideación y los actos que tienen intención suicida y que están excluidos de esta. Básicamente es lo que nosotros conocemos como algo que están haciendo muchos adolescentes, que básicamente la familia ha tardado en darse cuenta. Tengo padres de familia que tardan a veces meses o años en darse cuenta que los niños tenían estas autolesiones. Podemos verlo en preadolescentes, podemos verlo en pubertos y lo podemos ver en adolescentes y también lo vemos en jóvenes y ya en pocas ocasiones en adultos, pero sí están presentes estas autolesiones. A veces son cuestiones que ven en la escuela, que ven en videos, y hay jóvenes que nos dicen, bueno, pues esto fue a partir de toda la presión que yo sentí, fue a partir de lo que yo experimenté, y nuevamente son situaciones que se van presentando, que son importantes precisamente atender con nuestros jóvenes y darle seguimiento oportuno, atención adecuada y no quedarnos solamente con esta situación, ¿no? Las autolesiones sí son una igualdad a lo que es la violencia. Básicamente la Organización Mundial de la Salud lo define como la violencia, ¿no? El uso intencional de la fuerza, el poder físico, de hecho como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Permítanme para no perderlos.
permítanme. Está marcando. Listo. Muy bien, entonces como un poder físico, de hecho como una amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esto de la Organización Mundial de la Salud en el 2003. ¿Qué entendemos por la violencia autoinfligida? Bueno, básicamente, nuevamente, sí es un tipo de violencia que se inflige a sí misma y se pueden distinguir dos grandes fenómenos. Uno que fue con intención suicida y otro que es sin intención suicida. Esta primera, que es una violencia autoinfligida con la intención suicida, pues está asociada a una ideación suicida franca e incluye pensamientos suicidas, intentos suicidios y suicidios consumados. Entonces, hay una violencia hacia uno mismo antes de aparecer un intento suicidio o un suicidio consumado. Entonces, sí hay una violencia, pero con intención suicida. Y hay una violencia sin la intención, ¿sí? Simplemente por una cuestión de automutilación. Es una destrucción, una alteración directa y deliberada de partes del cuerpo sin una intención suicida consciente. ¿De acuerdo? Muy bien. La violencia autoinfligida con intención suicida, pues está asociada, por supuesto, a un amplio espectro desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto. Esta parte de ideación son todas las ideas que podemos tener acerca de tener un plan, ¿no? De suicidarnos, de pensar en cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer. Hay mucha gente que escribe cartas, que le escribe una carta a sus padres, que le escribe cartas a sus hermanos, que le escribe cartas a sus amigos, ¿no? Hay muchos jóvenes que lo expresan, que lo dicen. Hay muchos jóvenes que se lo quedan, se lo guardan, no lo mencionan, no lo dicen, pero que finalmente está ahí, ¿no? Rumiando esta idea. Está constantemente haciéndose presente. El intento suicida ya como tal es llevar a cabo la acción. Ya no es solamente un plan, ya no solamente son palabras, sino ya es llevarlo a cabo. El intento suicida es cuando ya ellos pusieron la silla, pusieron el lazo, cuando ya se subieron, cuando ya hubo toda la intención de realizarlo, ¿no? Cuando ya se tomaron las pastillas, cuando ya hubo todo ese momento en el cual ya se llevaron a cabo todas las intenciones como acciones y situaciones que los van a llevar obviamente a tener un intento suicida. Y el suicidio consumado, al final de cuentas, el suicidio consumado es precisamente el que ustedes estén, el que ya se haya llevado a cabo este suicidio, el que ya la persona haya decidido hacerlo y obviamente ya solamente tenemos las consecuencias y las secuelas de toda esta situación que se haya vertido durante el momento con la familia, con la sociedad, con la escuela, con todo lo que sabemos que va a quedar como repercusión de esta situación. La violencia autoinfligida sin intención suicida tiene que ver con donde el sujeto supone que se inflige violencia contra sí mismo, pero con la expectativa de que la lesión solamente conlleve un daño físico moderado y no a la muerte. Puede ser una automutilación grave, tanto amputarse dedos, manos, brazos, pies o genitales. Puede ser una automutilación estereotípica, tanto golpearse la cabeza contra la pared, morderse, golpearse las manos, los brazos, apretarse los ojos, la garganta, arrancarse los cabellos. Entonces, esto lo vemos como una automutilación estereotípica. Hay que tener mucho cuidado porque de repente hay pacientes que me han dicho, es que mi novio, cuando se enoja, se empieza a golpear, ¿no? Se empieza a golpear muy fuerte o su cabeza empieza a golpearla contra la pared. No le importa qué tipo de pared sea, ¿no? O empieza a golpear el coche, ¿no? Y se lastima las manos. Entonces, todo esto tiene que ver con un tipo de violencia autoinfligida y que tiene que ver con esta cuestión estereotípica. La automutilación superficial o moderada, que es generalmente en el nivel en que encontramos a muchos jóvenes,
que tiene que ver con cortarse, arañarse, quemarse la piel, clavarse agujas o tirarse compulsivamente el pelo, ¿no? Básicamente. Entonces, sí es importante esto que estemos presentando y que nosotros estemos identificando. Y bueno, estas son algunas otras cuestiones que vamos a tener que ir determinando, que vamos a ir haciendo una diferencia con algunos otros trastornos. Esto tiene que ver únicamente con la intención suicida de la violencia antropológica. Ajá, sí, Adriana nos está comentando que, bueno, sí hay esta automutilación estereotípica en otro tipo de trastornos, pero eso tiene que ver con personas que no tengan un trastorno como tal, tiene que ver con la situación de jóvenes que a lo mejor estén presentando este tipo de conductas y que nuevamente, no tienen en ningún momento una situación suicida. ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas por esta violencia autoinfligida? Bueno, pues la mayoría de las afectados son más mujeres, quienes presentan hasta el 75% de los casos, con una relación de 4:1 comparado con hombres. Respecto a la forma de autolesionarse, las mujeres suelen cortarse con más frecuencia, mientras que los hombres prefieren golpearse. Creo que lo vemos precisamente la gente que trabaja a lo mejor en secundarias o en nivel medio superior, precisamente es esto lo que a veces se va presentando, ¿no? Que muchas veces más las mujeres son las que prefieren lesionarse con cortarse, hacerse pequeños cortes, básicamente prefieren más en los brazos, ¿no? O en las piernas, y muchas veces en lugares donde no se note, por eso empiezan a usar muchas camisas o playeras de manga larga, precisamente para que se note menos, y por eso a veces los papás tardan mucho tiempo en darse cuenta, ¿no? La mayoría de los pacientes que se autolesionan inician en la adolescencia temprana con cortes pequeños y con el tiempo lo hacen con más frecuencia y lo hacen mucho más profundo. Esto porque ellos refieren muchas veces que precisamente como que deja de funcionar, como que dejan de sentir, como que dejan de tener esta sensopercepción de situación de sentir este dolor y que conforme tienen más presión o más dolor, entonces tienen que autolesionarse un poco más fuerte. El 12.8 refiere sentirse incapaz de detenerse, es un porcentaje que dice que no es capaz de autocontrolarlo, que se sienten sin la capacidad de hacerlo, y el 6.9 presenta una sensación de adicción a autolesionarse, se convierte como en un hábito, en algo que constantemente tienen que hacer y nuevamente se convierte también en una adicción. Hay jóvenes que lo hacen frente a otras conductas o en conjunto con otras conductas, ¿no? Lo cual se asocia con el porcentaje de pacientes que continúen en esta práctica en la edad adulta. Entonces, hay muchos jóvenes que lo empezaron a muy temprana edad y que lo siguen presentando en una edad adulta. ¿Por qué lo hacen? Esta es una pregunta que generalmente llega al consultorio. Es una pregunta que tiene que ver con varios aspectos. Esta pregunta me la hacen profesores, me la hacen docentes, me la hacen directivos, me lo hacen padres de familia, por supuesto, ¿no? Me lo hacen compañeros. ¿Por qué una persona llega a hacerse este tipo de daño? ¿Qué es lo que puede ocasionar? ¿Qué situación? ¿Qué fue lo que les pasó? Entonces, ¿por qué hacen este tipo de conductas? Bueno, una autolesión no suicida cumple con un amplio espectro de funciones para quien lo realiza, ¿no? A veces ya sea interpersonales, porque puede ser un castigo hacia otros. Hay mucha gente que se daña para castigar a otros. Ejemplo, ¿no? En las parejas. Entonces, me quieres cortar, ¿no? O sea, quieres terminar conmigo la relación. Bueno, pues si tú me terminas, me voy a lesionar, ¿no? O sea, es un castigo para la otra persona. A veces esto puede ser también un castigo hacia los padres, como me quieres controlar, pero en esto no me puedes controlar, por eso me corto, porque tú en este momento a mí no me puedes controlar. Entonces, puede ser que a veces esto sea una respuesta de los jóvenes, de los adolescentes,
muchas veces para que ellos tengan el control y no lo tengan los papás, porque a veces sienten mucho control por parte de los padres, de dónde estás, qué estás haciendo, a dónde vas, vente para acá, te quiero aquí, te córrele, no quiero que llegues tarde, sales a las 3 de la tarde de la escuela, te quiero aquí a las 3:15, ¿no? Y 3:17 ya no entras. Entonces, todo ese tipo a veces de control que puedan tener algunos padres, precisamente se convierten los hijos, dicen, bueno, en esto no me puedes controlar, entonces lo voy a hacer cuantas veces yo quiera y donde yo quiera, y tú ni cuenta te vas a dar. Entonces, a veces se puede convertir en un castigo hacia los padres, se puede convertir en un castigo hacia la pareja, se puede convertir en un castigo hacia otras personas, ¿no? Puede ser un nivel de comunicación de estrés. Hay muchas personas que me dicen que esto los conlleva a sentirse menos estresados, de alguna u otra forma es algo que les puede ocasionar un cierto nivel de estrés, ¿no? Y a veces puede ser intrapersonal, también puede ser esta cuestión intrapersonal, la regulación de emociones, de castigo, esto también nos lleva muchas veces a presentarse en diferentes situaciones y en el 66 al 85, 81%, siendo la principal de esta regulación de las emociones. Muchos de los adolescentes no tienen esta regulación de las emociones y eso es lo que les puede causar precisamente esta situación, ¿no? Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este tipo de conductas? ¿Cuáles son los factores que se pueden presentar estos adolescentes? Bueno, básicamente la poca habilidad comunicativa, la dificultad en la resolución de los problemas, los sentimientos negativos, la orientación sexual diversa, la baja autoestima. Esto es algo con lo que me encuentro muy comúnmente. Hago una evaluación. Esto es algo que me permite saber cómo está la autoestima de los adolescentes que presentan este tipo de situaciones. Y precisamente, ¿no? Esto es la baja autoestima que pueden estar presentando. Acuérdense que en la adolescencia, aunque nosotros hayamos hecho todo lo posible para que nuestros hijos tengan una buena autoestima, a veces nos esforzamos mucho porque nuestros adolescentes tengan una buena autoestima, pero esta construcción de la autoestima en la adolescencia ya depende de ellos, ya no depende de lo que nosotros le digamos, ya no depende de que nosotros le digamos, es que estás muy bonita, es que lo haces muy bien, es que finalmente todo está muy bien, eres preciosa, eres hermosa, eres bien guapo, eres el más guapo. No, finalmente ellos necesitan sentirlo o saberlo de sus pares, ¿no? Y por supuesto la construcción de esta autoestima en estas edades pues causa mucho conflicto. También, por supuesto, puede ser por disfunción familiar. A veces hay familias muy caóticas, familias donde nunca ha habido reglas, límites, hay cierto caos. Y, por supuesto, eso puede ocasionar precisamente que se pueda presentar estos factores de riesgo, ¿no? Patologías psiquiátricas de base, que el adolescente ya esté diagnosticado con alguna patología importante, que la situación ya del adolescente esté causando alguna situación y esto pueda ocasionar estos factores de riesgo en lo cual se pueden presentar esta autolesión. Una adecuada función familiar y el desarrollo de habilidades sociales y académicas podría, por supuesto, ser factores de bienestar, factores protectores. Y precisamente, pues mañana vamos a tener este enlace con lo que es inteligencia emocional y habilidades emocionales, porque los factores protectores pues deberían ser algo que debemos de cuidar mucho en los adolescentes, ¿no? Esta gestión de emociones, este poder decir cómo se sienten, este poder entender que pues sí, hay muchas situaciones que ellos no pueden manejar o controlar y que se pueden sentir mal ante ciertos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo: la poca habilidad comunicativa, el que ellos no puedan o sepan expresar sus emociones, el que ellos no puedan gestionar sus emociones, la dificultad para la resolución de problemas, que me encuentro con muchos jóvenes que de verdad estas falta de habilidades, y a 2 años de pandemia perdieron muchas habilidades emocionales, perdieron muchas habilidades sociales. Tenemos jóvenes que estuvieron, pues sí, prácticamente 2 años que no han regresado a lo presencial, sobre todo en educación media superior, en bachillerato, no han regresado a lo que es la escuela presencial. Y entonces eso, por supuesto, que ha ocasionado que no tengan habilidades sociales, ¿no? Y nuevamente,
todo lo que tiene que ver con la situación familiar, que a veces también pues no se cuenta con lo necesario en la cuestión comunicativa, en atender las necesidades. La verdad es que a veces el trabajo nos absorbe mucho, la verdad es que a veces no nos damos cuenta de que nuestros hijos necesitan ese tiempo de calidad. Decimos que les vamos a dar este tiempo de calidad, pero no lo hacemos. Nos come el tiempo, nos comen nuestras actividades, nos comen las cosas que estamos haciendo y muchas veces dejamos de lado precisamente lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Como es jugar, practicar. Muchas veces, pues ellos están muy a la expectativa de que nosotros les preguntemos cómo te fue, cómo estás, cómo te sientes, y se nos puede ir toda la tarde y no lo hicimos, ¿no? Nos traemos a veces trabajo a la casa, no dejamos de estar en el teléfono, no dejamos de estar al pendiente a veces de las redes sociales, y al hijo que lo tenemos enfrente, al hijo que lo tenemos al lado, a veces no le ponemos la atención que deberíamos de colocar, lo que le deberíamos de poner, ¿no? Mitos de la conducta autolesiva. A veces nos podemos encontrar con ciertos mitos. Uno, que las personas que se autolesionan lo hacen para llamar la atención. Muchos papás me dicen esto: es que solamente quiere atención, Marcelo, o sea, ya. O sea, por eso no le voy a poner atención. No, este es un mito. Este es un mito muy común que tiene que ver con la conducta autolesiva. Y los chicos, por supuesto que quieren mejorar la comunicación, pero no solamente lo hacen para llamar la atención. Otra es que las personas que autolesionan están locas o son peligrosas. Tampoco, ¿no? Hay gente muy tranquila, que casi pasaría desapercibida ante nuestros ojos. Y no tiene nada que ver con su estabilidad emocional, no tiene nada que ver con esta cuestión precisamente de lo que se esté presentando. Es simplemente que están presentando esta lesión porque tienen cuestiones con sus emociones, que tienen que poder expresar sus emociones de alguna manera y no saben hacerlo adecuadamente, ¿no? A veces otro mito es que si las heridas no son tan grandes, no es tan serio el problema. Esto también es un mito. Cualquier situación que se presente con un hijo, el simplemente hecho de que nosotros les veamos cortadas las manos, esta parte de las muñecas, las piernas, aunque sea poco o aunque sea pareciera que ya sanó la herida, no podemos pensar que esto no es serio. En cualquier situación es serio y en cualquier situación tendríamos que atenderla. Entonces, no dejemos pasar este tipo de situaciones inadvertidas, como pensando que no es tan importante. Entonces, creo que esta cuestión es algo que a veces se nos pasa. Sí es importante estar al pendiente precisamente de dar atención, aunque ya haya sucedido hace un tiempo, aunque nos estemos enterando cierto tiempo después, no lo dejemos pasar porque puede volverse a presentar, ¿no? Y que la autolesión es un intento fallido de suicidio. Como ya lo hablamos, hay dos intenciones, una con intención suicida, otra no tiene que ver con una intención suicida, y al final de cuentas nuevamente se debe de atender. Pero estos son algunos de los mitos que tienen que ver con la conducta autolesiva. La realidad de la conducta autolesiva, pues es que la mayoría se realiza las lesiones en secreto, no intenta manipular o llamar la atención de los otros. Entonces, acuérdense que esto es una manera que ellos también ocultan, eso es algo que ocultan, eso es algo que no tan fácilmente ellos van a comentar o a decirles a otros. Entonces, nuevamente, sí es importante que estas lesiones no tengan que ver necesariamente con llamar la atención, porque muchas las llevan en secreto y no intentan manipular a nadie. Si bien es frecuente las comorbilidades psiquiátricas, etiquetar a estos pacientes pues puede generarles estigma, dificultad para que se consulten oportunamente al sistema de salud. Entonces, este tipo de situaciones que se pueden presentar en los adolescentes es algo que hay que ver, evitar, hay que verificar, hay que quitar la etiqueta, porque nuevamente no necesariamente tiene que generarse un estigma y tenemos que darle la oportunidad de atenderse desde que inicia, ¿no? Si nosotros nos enteramos tiempo después, ya pasó mucho tiempo, aún así tendríamos que atenderla. No se debe de asumir que si hay lesiones pequeñas, no hay de qué preocuparse, y no es lo mismo el objetivo de las personas que autolesionan y no necesariamente pues su objetivo es la muerte. Entonces,
Tenemos que estar muy atentos a este tipo de situaciones, tenemos que estar revisando a nuestros hijos, hablar con ellos, tener comunicación. Perdemos a veces estos aspectos de la comunicación y de la entrega y de identificar qué necesitan. Muchas veces perdemos de vista que muchos de ellos usan mucho el celular todo el día, no sabemos lo que están viendo, no sabemos lo que están oyendo, no sabemos lo que está pasando. Se han encontrado grupos de WhatsApp en las escuelas donde hay retos precisamente para lesionarse, autolesionarse, hay retos para cortarse, ¿no? Hay retos para que precisamente lo haga cada vez más jóvenes. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que nuestros hijos están leyendo, lo que nuestros hijos están viendo y cómo poderlos ayudar. Muchos papás dejan de revisar el celular, dejan de atender esa situación de ver con quién hablan, qué están haciendo, qué están viendo, cómo lo están viendo, si lo están entendiendo. Muchas veces sabemos que están viendo miniseries o que están viendo videos y no sabemos de qué. No nos enteramos a quiénes están viendo, qué youtubers están siguiendo, qué consejos les están sugiriendo, qué situaciones se están presentando en la escuela y dejamos de atender esto. ¿Por qué? Porque los vemos bien, ¿no? Acuérdense, esto pues muchas veces puede ser entre comillas, ¿no? Mientras no me des lata, mientras no me pidan venir a la escuela, mientras me traigas una calificación adecuada, pues tú tu vida, yo mi vida. Entonces muchas veces nos vamos alejando, ¿no? El vínculo padres e hijos se va extendiendo y muchas veces vamos perdiendo precisamente este tipo de relación. Las conductas autolesivas y su relación con el suicidio. A pesar de que la autolesión y suicidio no necesariamente significa lo mismo, sí hay una relación estrecha, ¿no? El suicidio representa la segunda causa de defunción en un grupo de 15 a 29 años en todo el mundo, de manera global, ¿no? Y hasta el 70% de los pacientes que se autolesionan tienen antecedentes a veces de un intento de suicidio. Quien se autolesiona pues tiene un riesgo de 30 a 50 veces mayor de suicidarse en el próximo año, comparado con la población en general, que es pues, del 0 al 5 o 2%, del 0.5 al 2%. Entonces, nuevamente no es pequeño, no hay que minimizarlo, finalmente hay una relación estrecha, no necesariamente significan lo mismo, pero sí hay que estar muy atento de que hay que atender precisamente para no llegar a un suicidio consumado. Hay que atender para ver qué es lo que está pasando con este joven, por qué está manejando así su estrés, por qué está teniendo este tipo de conductas, encontrar la causa, atenderlos y finalmente es algo que el adolescente agradece, la buena atención que se brinda en un momento dado y por supuesto que a veces se tiene que atender de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque a veces no solamente los psicólogos somos parte de esta atención, a veces también lo van a hacer los pediatras, a veces también lo van a hacer los pedagogos, a veces también lo van a hacer los psiquiatras y en conjunto a lo mejor vamos a trabajar todos. ¿Por qué? Porque es necesario a veces atender desde una barrera multidisciplinaria y que nos permita una mucho mejor atención para nuestros adolescentes. Hay un continuo entre trastorno de autolesión y suicidio, que puede ser la autolesión, la ideación suicida, la amenaza suicida, el intento suicidio y a veces llegar al suicidio, ¿no? Hay que identificar, a veces se queda en autolesión, empieza a veces la ideación suicida, a veces las amenazas, el intento y bueno, pues a veces se puede llegar al suicidio consumado. La relación entre suicidio y la violencia, pues nuevamente, si la autolesión es una violencia, pues también suicidio es un tipo de violencia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo define como el uso intencional de la fuerza, el poder físico hecho como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo, comunidad de cause, o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno de desarrollo o privación. Este concepto a su vez comprende múltiples situaciones, tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados, abarcando una diversidad de eventos que van más allá del acto físico, como por ejemplo el acoso, las amenazas o las intimidaciones. La violencia es considerada una construcción social e histórica
y no es un hecho natural, sino una forma aprendida de relacionarse y por lo tanto los comportamientos violentos se pueden modificar e incluso evitar. El suicidio dentro del fenómeno de las violencias, ¿no? La conceptualización de la violencia propone e incluye también una clasificación. El suicidio no se comprende en sí mismo como una entidad psicopatológica, sino es un fenómeno multicausal. Hay diferentes factores de riesgo, diferentes catalizadores, diferentes situaciones que se pueden presentar precisamente para que el suicidio se presente. Hay una complejidad del fenómeno. Hay muchos autores que lo van definiendo y lo van identificando de diferentes aspectos. Hay muchas áreas de la psicología que los vamos abarcando y vamos atendiendo de diferentes enfoques. Y se tiene que atender desde un modelo ecológico. Esto es algo que hoy por hoy está haciendo tendencia, es algo que es una herramienta analítica que nos va a permitir atender adecuadamente no solamente las autolesiones, sino también el intento suicida, las amenazas suicidas y por supuesto cualquier situación que se presente con relación a lo que tenga que ver con autolesiones y suicidio. Entonces vamos a ir viendo qué tiene que ver con esta violencia autoinfligida y en qué nos va a servir este modelo ecológico. Es una herramienta para explorar la violencia. Este modelo permite organizar en 4 niveles. El modelo ecológico nos va a permitir abarcar el ámbito social, el ámbito comunitario, relacional o individual. Este modelo ecológico nos va a permitir atender tanto la autolesión como el suicidio. Este modelo ecológico nos permite a nivel individual buscar e identificar factores biológicos, tanto de la historia personal como el comportamiento que influye en el individuo, aumentando la probabilidad de ser víctima o perpetrador de actos violentos. Esto implica nuevamente una observación a nivel individual. El nivel de relaciones cercanas, como las relaciones cercanas de familia, aumentan el riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos. El nivel de la comunidad, que se exploran los contextos comunitarios en los que desarrollan las relaciones sociales, como les decía, la escuela, los lugares de trabajo, los barrios, y que se intente identificar las características de estos ámbitos asociados con actos violentos. Y lo vemos porque básicamente, como les digo, a veces se convierte como en un reto, a veces se convierte en algo que la comunidad hace, se convierte en algo que sabemos que los jóvenes conocen, escuchan. Hay grupos de amigas, hay grupos de conocidos, hay grupos de amigos que todos se juntan precisamente para compartir ese tipo de situaciones, para compartir precisamente que todos se cortan y que les es difícil el manejo de sus emociones. A nivel social se utilizan y se analizan todos los factores de carácter general relativos con la estructura de la sociedad, a crear un clima de aceptación a veces hacia la violencia. De repente la normalizamos, de repente creemos que esto no es importante, lo dejamos pasar. Y sí les pido mucho a los directivos, a los docentes, a las personas que trabajan en la escuela, que todo esto no lo dejemos pasar. De repente creemos que esto solamente les toca a las familias, a los padres de familia. Y no, nosotros cuando nos enteramos en una escuela, en una situación como docentes, que esto está sucediendo, tenemos que dar aviso a la familia, pero también a la comunidad, atender, tener un nivel preventivo, trabajar a nivel de prevención. Hoy por hoy la atención preventiva pues es lo que nos va a ayudar como país. No dejemos solamente el tratamiento correctivo, no tengamos que atender solamente a nivel correctivo, sino creo que es muy importante seguir trabajando a nivel de prevención, ¿no? Y lo que nos implica trabajar a nivel de prevención, pues es precisamente el conocer todo lo que está pasando en nuestra sociedad, darnos la oportunidad de hablar más de estos temas, porque sigue siendo un tema tabú en muchas escuelas, sigue siendo un tema del cual muchas veces no se habla, que finalmente puede abordarse, pero lo hacen como en cortito, en chiquito, solamente con la persona que haya sucedido, y no se le da atención a la comunidad, no se le da atención a nivel social, y precisamente eso origina que muchas veces haya todavía temas encubiertos, que los chicos no se sientan escuchados, y que pese a que los chicos sepan que esto está pasando, no se abre el tema, no se habla, no se explica lo que en realidad está sucediendo. Los alcances de este modelo, pues
Yo creo que es un modelo muy amplio que permite identificar, analizar las interacciones de los diferentes determinantes de la salud, ¿no? Ayuda a esclarecer las distintas causas de la violencia y sus complejas interacciones y al mismo tiempo pone de manifiesto la necesidad de actuar en varios niveles a la vez. Prioriza un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Esto es lo que nos permite este modelo ecológico. Y bueno, aquí ya vamos a pasar al tema del suicidio. Hasta aquí pues estaríamos viendo este modelo que lo utilizamos en ambos y ahorita ya pasaríamos a explicar lo que es el suicidio. Les agradezco mucho que sigan con nosotros. Vamos a ir abordando este tema que es nuevamente pues una situación que se sigue presentando hoy en México. Trabajamos nosotros en CAPCE en el Estado de México y vemos que en el Estado de México es muy alto el porcentaje de niños y de adolescentes que intentan suicidarse. Hoy por hoy tenemos una situación de mucha violencia en nuestro país, pero creo que en el Estado de México estamos viviendo todavía más una situación pues de disfunción familiar, de desorganización, de falta de oportunidades a nivel económico y muchas veces hay mucho estrés en todas las familias. Entonces, bueno, vamos a revisar de manera muy concreta todo lo que tenga que ver con el suicidio y ojalá esto les permita ampliar un poquito más su información y por supuesto tener las herramientas necesarias para atenderlo, porque esto es algo que nos compete a todos, no solamente a la familia que vive esta situación, sino nos compete a todos como sociedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto que es el resultado letal deliberadamente iniciado y realizado por una persona, sabiendo o esperando el resultado letal y a través del cual pretende pues, obtener los cambios deseados. Entonces, esto es para la Organización Mundial lo que es el suicidio. Es un problema de salud pública. Cada año se suicidan 14.5 personas de cada 100.000 personas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud afirma que la segunda causa de muerte a nivel entre adolescentes es esta, de adolescentes de 15 a 29 años, pero también estamos viendo que esto va bajando el nivel, ya no solamente es a partir de los 15 años, sino hemos tenido casos de niños de 9, 10 años que ya inician a tener estos pensamientos suicidas y que ya empiezan con el intento suicida. Además, las repercusiones en el entorno son muy importantes, ya que las vidas de los allegados se ven profundamente afectadas a nivel emocional, social y económico. Nuevamente, la Dirección de Estadísticas de Información de la Salud también nos informa que se registran 3.183 defunciones en población ya de 10 a 19 años. Nuevamente, esto va bajando, ¿no? Ya no solamente es entre 15 y 19 años, sino ya está bajando a 10 años. La tasa de mortalidad finalmente es para ambos sexos y la tasa en varones es de 5.9, duplican la tasa registrada en mujeres de 3 por 10.000 habitantes. Entonces son mucho más los hombres los que tienen esta situación de ya el intento y el suicidio consumado y por supuesto no por debajo, tan debajo las mujeres, ¿no? Las causas pues se explican en 6 de cada 10 defunciones de adolescentes de 10 a 19 años. Se trata de muertes evitables relacionadas a situaciones de violencia que provocan lesiones intencionales o no intencionales, autoinfligidas o infligidas por terceros y que van a afectar especialmente a varones de 15 a 19 años. Pues nuevamente las estadísticas no mienten, ¿no? Hay una constancia en los últimos años sostenida, creciente la mortalidad por esta causa en niños ya de 10 años. Tenemos ya esto que va empezando y obviamente que tenemos que atender porque de repente decimos, no, mi niño todavía de 10 años juega, está en la escuela, no piensa en estas cosas. Ya está sucediendo, ya lo tenemos a un lado, ya tenemos que estar muy atentos en niños de estas edades tan pequeñas, ya tenemos que poner más atención a esto que nos permite precisamente identificar si algo está pasando, ¿no? No dejarnos pensar que esto solamente pasa en la adolescencia, porque de repente pensamos que esto pasa hasta los 16, 17, 18 años, y no, esto puede suceder ya desde los 10 añitos de edad. También nuevamente tiene que ver con la tendencia desde año 2000 a 2018
que se empieza a decrecer a partir de los 45 años, se hace mucho más reducido en adultos mayores, pero eso no quiere decir que no pueda pasar, ¿no? Y de 1990 al 92 las tasas eran similares, pero se amplió en cuanto a 2014 al 2016, en que la tasa masculina triplicó a la femenina. Entonces, sí hay un aumento de hombres que consuman el suicidio, que están apareciendo estas muertes por suicidio, y no quiere decir que las mujeres no lo piensen o no lo lleven a cabo, pero es mucho mayor el de los hombres. ¿Cuáles son los mecanismos más utilizados? Bueno, pues los mecanismos que más utilizan nuestros adolescentes o nuestros niños son el ahorcamiento y las armas de fuego. Los varones y las niñas de 14 años, obviamente el ahorcamiento es el mayor, si ustedes se dan cuenta, las armas de fuego es el menor, pero no quiere decir que no suceda. Y de los 15 a los 19 años encontramos nuevamente que el mayor número es, aquí sí es en mujeres, el ahorcamiento o sofocación, mientras que el arma de fuego es mayor en los varones, ¿no? En ambos casos, lo que se encuentran como mecanismos más utilizados son estos dos, entre muchos otros, porque bueno, también tenemos el tomar pastillas, por supuesto, que también se ha convertido en algo presente, que tenemos que estar muy atentos nosotros como padres de familia, porque de repente pues tenemos muchos medicamentos al alcance de nuestros hijos y no sabemos las circunstancias que puedan ellos estar presentando, ¿no? A mí me tocó atender hace muchos años a una pequeña de 14 años, pues que tomó todos los medicamentos de su mamá para la presión, para la diabetes, y pues esto lo llevó pues a un shock diabético. Obviamente la niña quedó con una discapacidad para toda la vida, no falleció, pero nuevamente, ¿no? Quedan con una discapacidad sin habla, sin poderse mover, prácticamente perdiendo todas sus habilidades, y esto se convierte en una tragedia para toda la familia, se convierte en una situación que la familia vive con mucho pesar, en un duelo, obviamente, que van a atravesar y que tienen que ir ellos saliendo adelante, pero con una vida diferente, precisamente por una discapacidad adquirida por este tipo de situaciones. Y bueno, también la conducta suicida se contagia. Eso es algo que tal vez mucha gente no sabía, pero que está presente, ¿no? Se emite este tipo de conducta suicida, se da cuando se informa a una persona de que alguien en su entorno, que pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, se suicida o al menos lo intentó, ¿no? Si esta persona se encuentra en una situación inestable o difícil, este suceso puede pues facilitarse por imitación, que también nuestros niños, nuestros adolescentes o los adultos pues también intentan hacer lo mismo. Entonces también esto se produce como un efecto de imitación. Por eso es tan importante hablarlo, decirlo, porque de repente lo queremos ocultar. Queremos decir, no, es que está en el hospital porque pues algo le hizo mal en su estomaguito, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Y tratamos de ocultar este tipo de situaciones como si el niño no supiera, no se enterara y porque nadie lo dijera, cuando al final de cuentas los niños, nuestros adolescentes se van a enterar precisamente porque son sus amigos, porque son sus primos, porque son sus compañeros. Y al final de cuentas nadie les habla de este tipo de situaciones, ¿no? Como nos vamos a quedar callados, no hay que hablar, precisamente como para que no se presenten, ¿no? Hay muchas escuelas que dicen, y padres de familia que me dicen, no, es que este tema del suicidio no lo des, Marcela, por favor, porque esto va a hacer que incremente. Claro que no, o sea, la información no hace que incremente. La información lo que hace es prevenir este tipo de situaciones. Tenemos que estar siempre pensando en el nivel de prevención, no en que nosotros vamos a causar este tipo de situaciones, sino a nivel de prevención. ¿Cómo tenemos que hablarlo? El que no se hable del tema no quiere decir que no exista. El que no se hable de los intentos suicidas no quiere decir que no exista. El que no se hable de la ideación suicida no quiere decir que no exista. Nuevamente, todos pensamos en algún momento en un intento suicida. Todos tenemos un pensamiento suicida en un momento de nuestra vida, cuando nos sentimos muy tristes, muy deprimidos, cuando algo nos pasó, cuando estamos en la infancia, cuando estamos en la adolescencia. Claro que aparecen este tipo de pensamientos. La manera es cómo lo manejamos, cómo lo solucionamos, cómo no se convierte en una obsesión, cómo no se convierte en un día a día a llevarlo a cabo. Entonces, sí se tiene que hablar porque es algo que está presente en la comunidad y que tenemos que abordarlo como una cuestión de prevención.
Esto, nuevamente, en algunas ocasiones se puede llamar como un efecto de contagio, y la información sobre el suicidio con muchos detalles, darle la noticia de forma muy sensacionalista, ¿no? O cuando el suicidio se aborda como una cuestión de admiración, de valentía, de romanticismo, pues obviamente puede favorecer la aparición de conductas como imitación, ¿no? Especialmente en adolescentes, adultos y jóvenes. Esto, sin embargo, no ocurre cuando la información se enfoca a sensibilizar a la población y a prevenir el suicidio. Nuevamente, a veces los jóvenes, cuando se enteran de ese tipo de situaciones, lo pueden ver como una situación de admiración, de valentía, de algo ideal, ¿no? De, ay, qué padre que lo hizo, que se quitó todos sus problemas. Es más, hay chicas, y lo hemos visto casos de Facebook, que lo hacen en vivo, se conectan al Facebook, ¿no? Y lo han hecho. Finalmente, aunque se quiten los videos, aunque se retire la publicación, aunque se cierre la cuenta, los chicos saben que hay ese tipo de personajes que buscan estos minutos de atención, ahora sí, de toda la comunidad, y obviamente llevan a cabo este tipo de conductas, a veces hasta en vivo. Y esto es lo que puede causar precisamente un efecto de contagio. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo hacemos de manera adecuada para sensibilizar a la población, se puede prevenir muchas de las situaciones que a veces están presentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo puede ser nuevamente en cada factor ocurre de manera particular en cada persona en un momento determinado, ¿no? Y se pueden clasificar por sectores. Básicamente factores individuales que pueden ser trastornos mentales como la depresión, trastorno bipolar, pero trastorno bipolar identificado y diagnosticado por un especialista. Trastornos psicóticos, abuso del alcohol o de las sustancias, trastorno de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y por supuesto trastornos de personalidad, impulsividad, agresión. Factores psicológicos, intentos previos de suicidio o ideación suicida, enfermedades físicas o la discapacidad que presenta alguna persona, por supuesto cuando adquiere alguna discapacidad y que fue por un accidente, se tienen a veces estos factores individuales que pueden llevar a una ideación suicida. Factores familiares y contextuales, pues historia familiar previa de suicidios, eventos vitales estresantes, factores sociales, familiares y ambientales, apoyo sociofamiliar, nivel socioeconómico, educativo y situación laboral, etnia y religión, y factores de efecto por contagio, como lo hablábamos hace un rato, ¿no? Y otros factores, por supuesto, que puede ser la historia de maltrato físico o abuso sexual, que a veces se puede presentar, la orientación sexual cuando no es aceptada por la demás familia, el acoso por parte de los iguales, que tiene que ver con los adolescentes, este tema del acoso escolar es un tema que también yo he brindado en otras escuelas y que también ayuda a prevenir esta situación de suicidio. El fácil acceso a veces a armas o a medicamentos tóxicos, el que haya un fácil acceso de los jóvenes a este tipo de armas o de medicamentos que nuevamente a veces no cuidamos, no verificamos dónde están, quién tiene acceso y que los jóvenes pueden llevar a cabo sin pensar esto lo que puede llevar como una secuela. Mitos y realidades de las conductas suicidas. Esto también se presenta en suicidio, los mitos. El que dice, amenaza que se va a matar, no lo hace. Este es un mito, ¿no? Se ha demostrado que la mayoría de las personas que cometen suicidio tuvieron un anterior intento, dieron algún aviso o comunicaron sus intenciones, ¿no? Por lo tanto, no se debe minimizar este tipo de advertencias y si es necesario, pues intervenir oportunamente para prevenir. La que se suicida está atravesando por una depresión. A veces los comportamientos suicidas sí se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia, otros trastornos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobreestimar. La proporción relativa a estos trastornos varía en distintos sitios. Hay casos en los que no hay ningún trastorno mental evidente. Entonces, no necesariamente tiene que ver con, está triste, está deprimida, no pasa nada, ¿no? Hablar con las personas sobre sus intenciones de matarse incrementa el peligro. Este es un mito, ¿no? Es necesario hablar con los adolescentes sobre sus intenciones de matarse. El peligro está en que se mantengan ocultas. Cuando ellos no lo dicen, cuando ellos no lo hablan, pues esto es lo que puede causar más gravedad.
En realidad, la validación del estado emocional de la persona, la normalización de la situación inducida por la tensión, son componentes necesarios para reducir la ideación suicida. O sea, nosotros tenemos que hablar con normalidad de la presión, del estrés, de lo que vivimos, de que todos en algún momento nos podemos sentir muy mal y pensar que esta es una opción, pero que no por eso lo llevamos a cabo, ¿no? El suicidio no se puede prevenir porque ocurre por impulso, sucede sin advertencia. Este es un mito. Nuevamente, es un mito. Nuevamente, como les digo, a veces en muchas escuelas es, no hables de este tema no lo quiero, este tema no lo podemos decir a los adolescentes, porque entonces se nos van a empezar a matar y los papás van a venir y nos van a decir que por culpa de nosotros, por haber dado este tema, es que los chicos empezaron a intentar suicidar. Esto no sucede, ¿no? Esto es un mito. Muchas personas dan algún tipo de indicación verbal o conducta acerca de sus intenciones de hacerse daño, por lo que es necesario destacar la posibilidad de prevención, ¿no? Y no estimarlo como un acto inevitable. Entonces, muchas veces este es un tema muy delicado, de verdad que me cuesta mucho trabajo que se hable en escuela, que se hable en las familias, porque de repente es como, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo habla, nadie lo dice y lo quieren ocultar. Y entre más se oculte, más daño hacemos a la familia, ¿no? El que intenta suicidarse es un cobarde o es una persona muy valiente. También, ¿no? Es como siempre los polos, ¿no? O es una persona muy cobarde, no pudo con su vida, o es una persona muy valiente porque yo no sería capaz de hacer esto. Es necesario no catalogar los actos suicidas de una perspectiva moral, ¿no? Obturando el sentido que trae consigo esta problemática. Es preciso trabajar en contra de estas dos sentencias. Simplemente el suicidio es una situación que se puede prevenir y si está en nuestras manos hacerlo, hay que realizarlo. Finalmente, esta es la importancia de la preparación y pues de estar como padres cada vez más evidentemente preparados para poder abordar este tipo de temas con nuestros niños, ¿no? Los niños no se suicidan. O sea, mi hijo es feliz, mi hijo es un niño, juega, todavía lo veo con los carritos, a él solamente le gustan los videojuegos, ¿no? Él no va a pensar en este tipo de cosas, ¿cómo crees? Bueno, pues aunque es poco común, los niños también pueden incorporar este concepto de la muerte y su irreversibilidad y pueden cometer suicidio y cualquier gesto a cualquier edad y esto se debe de tomar muy en serio, ¿no? Cuando el niño en sus juegos dice, me quiero morir, me voy a matar, me voy a tomar estas pastillas, voy a hacer esto, voy a agarrar el cuchillo, voy a agarrar pistola, todos este tipo de juegos que vemos, que a veces están presentes, hay que estar muy atentos a qué es lo que está pasando, ¿no? Simplemente cualquier juego agresivo, cualquier juego de comportamiento, pues si el niño ya empieza, por ejemplo, a desmembrar sus juguetes, si el niño ya empieza a querer mutilar algún animalito, ¿no? O sea, si ya nosotros estamos viendo que algo no está bien, pues hay que atenderlo, hay que estar al pendiente, hay que revisar, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué tipo de videojuegos están viendo? Porque de repente vemos muchos videojuegos agresivos, muy, muy agresivos, y nosotros no estamos al pendiente que nuestros hijos no estén jugando esto o no estén viendo esto. Hay muchos papás que sí están muy atentos y que inmediatamente quitan esa aplicación, quitan ese juego, hablan con los niños, les explican por qué sí, por qué no. Hay muchas series que ellos ven y que tienen que ver con suicidio y nadie les explica nada, ¿no? Entonces los niños están viendo series completas de suicidio, finalmente nadie les va explicando, nadie les va comentando. Hay una serie muy famosa en Netflix que precisamente habla del suicidio y yo me acuerdo en esa época, pues teníamos que nosotros como psicólogos estar acompañando a los papás para que vieran esta serie con sus hijos, porque finalmente dejarlo solo, que la vieran, porque la iban a ver, ¿no? Eran las 13 razones. Entonces, ¿por qué era importante que si los chicos la iban a ver o la iban a conocer, ¿no? Era importante la atención precisamente de los padres de familia, ¿no? Las acompañamientos. Sí, también esta serie tan conocida que estuvo ahorita presente, me dice Adriana, ¿no? La del juego del calamar. Sí, esta serie donde también, ¿no? O sea, era un juego que finalmente se convierte para ganar dinero y bueno, también continuamente vemos estas imágenes de violencia y vamos incorporando y normalizando esta cuestión del suicidio como algo tan normal que finalmente cuando llegas a un punto en donde de quiebre, donde ya no vas a ver más situaciones, pues crees que esto es lo único que queda, ¿no? Entonces, nuevamente, es bien importante no catalogar
el suicidio como una situación como de cobardía o como de valentía. Y en muchas de las series, estos son los dos estigmas con los que más vamos a trabajar. Recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ante un comportamiento, ante una situación de ideación suicida, ¿qué hacer? Escuchar, mostrar empatía, mantener la calma, porque de repente hay mucha gente que se enoja, muchos papás que se pueden mostrar muy enojados, ¡ay, estás tonto, no hagas esto, qué piensas! Se exacerban y obviamente pueden mostrarse muy eufóricos, muy enojados, y en lugar de calmarse para escuchar y tener esta escucha activa, nuevamente, no hay como esta empatía y hay enojo, ¿no? Y les pegan o los maltratan o los agreden físicamente o los agreden emocionalmente, ¿no? Hay a veces mucho maltrato psicológico y entonces, pues más que ayudarlos, pues obviamente lo que hacemos es tratarlos como si fueran delincuentes, ¿no? Mostrar apoyo, mostrar preocupación sincera, ¿no? Natural, sincera, o sea, que realmente haya una preocupación que esté ahí. Tomar en serio la situación, evaluar el grado de riesgo, tomar en serio cualquier situación, por muy mínima que se presente, y atenderla, ¿no? Preguntar acerca de los intentos previos, porque a veces pensamos que este es el primero y este es el único. A ver, ¿ha pasado por tu mente antes esto? ¿Pasó? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Explorar las posibilidades diferentes ante el suicidio, ¿no? Preguntar acerca del plan que habías pensado, cómo lo habías pensado, o sea, como evidenciarlo, ¿no? Ganar tiempo, pactar un contrato de no suicidio, o sea, hablar con la familia, hablar con el chico, hablar con la chica, generar un contrato, ¿no? De, a ver, antes de, vamos a hacer esto, ¿no? Voy a llevarte al psicólogo, voy a llevarte al médico, vamos a hablar con la escuela, vamos a hablar con los compañeros, vamos a buscar una solución. Básicamente, o sea, te voy a ayudar a buscar una solución, te voy a acompañar, ¿no? Y también vamos a hacer, pues entre todos, ¿no? Más cabezas, muchos más piensan más que uno. Entonces, finalmente, este acompañamiento que nos puede ayudar. Identificar los apoyos que va a requerir, quitar los medios si es posible, o sea, los medios electrónicos, todo lo que tenga que ver con las redes, tomar acción contra otros, obtener ayuda, a veces de la escuela, a veces se tiene que ir a la escuela, solicitar ayuda de los orientadores, de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de los directivos, de los subdirectivos, de los coordinadores, de toda la gente que está alrededor para dar la atención que realmente requiere, ¿no? Si el riesgo es alto, pues permanecer con la persona. Esto cuesta mucho trabajo porque yo sé que muchos papás se tienen que ir a trabajar. No hay como, pues me voy a tomar 2 días de vacaciones porque no puedo, o sea, o trabajo o no como. Entonces yo sé que esta parte de permanecer con la persona no es posible a veces, pero buscar quién nos pueda hacer nuestra red de apoyo, ¿no? La tía, la vecina, la comadre, la amiga, buscar quién pueda quedarse en compañía. Entonces de repente esta parte se nos olvida, que debe de haber una red de apoyo. Me ha tocado jóvenes que tienen estos pensamientos o estos intentos suicidas y me he enterado que muchas veces ellos son los cuidadores del abuelito que tiene demencia senil, que ellos son los cuidadores del abuelito que no puede moverse por sí mismo, de la abuelita que tiene que tomar sus medicamentos. O sea, muchas veces estos jóvenes son cuidadores. Entonces, pues yo lo entiendo porque finalmente no hay quien cuide de estas personas, ¿no? No hay a dónde llevarlos, no hay quien los atienda, la mamá tiene que trabajar, están solos. Entonces, sí entiendo que el buscar quién cuide de este joven cuando él es el cuidador es sumamente complicado, ¿no? Es algo que imposibilita mucho el moverse de la familia, pero hay que buscar redes de apoyo. Al final de cuentas, yo les pido a la familia que no se bloquee, que busquen estas redes de apoyo, que no se queden con una sola situación, porque es nuevamente, ¿no? Y lo que no se debe de hacer, que es ignorar la situación. A veces creo que la desesperación o el estrés o la falta de redes de apoyo te llevan a esto, a lo que no debes de hacer, que es ignorar la situación, mostrarse a veces consternados o avergonzados, ¿no? Decir que todo estará bien, no sabemos cómo, pero va a estar bien, ¿no? Retar a la persona a seguir adelante, hacerle parecer el problema como algo que no es, ¿no? Dar falsas garantías,
jurar guardar el secreto y dejar a la persona sola. Esto es algo que no se debe de hacer, pero que sí entiendo que muchas veces se hace por la situación económica, por la situación familiar, porque se bloquean, porque no encuentran solución, porque pasan los días, pasan las semanas y no buscan apoyos, ¿no? Por la cuestión económica, por la cuestión social, por la cuestión de trabajo, por los tiempos. De verdad que tengo papás que salen a las 6 de la mañana a trabajar, regresan hasta las 10, 11 de la noche, dejan a sus hijos todo el día solos y precisamente, ¿no? Porque no encuentran un trabajo cerca, porque los gastos están a la orden del día y que cuando se presentan este tipo de situaciones es muy difícil y muy complicado dejar de trabajar para poder atender a este hijo que los necesita. Y más cuando estos hijos son cuidadores de alguien más de la familia. Tratamientos. Pues los tratamientos tendrían que ser multidisciplinarios, muchas veces les digo, ¿no? Pero básicamente a veces la terapia de corte cognitivo-conductual nos puede servir mucho, la terapia familiar, que es el enfoque que yo trabajo, la terapia psicodinámica, que también hace un gran trabajo y una gran labor con este tipo de casos. El tratamiento farmacológico, los antidepresivos, los antipsicóticos, el litio, que es un medicamento muy utilizado precisamente para los jóvenes, y la terapia a veces electroconvulsiva, ¿no? Esto, pues básicamente se brinda en hospitales psiquiátricos. Hay hospitales psiquiátricos solamente para niños y para jóvenes en Ciudad de México. Desafortunadamente, pues nosotros aquí en el Estado de México no contamos con lo necesario, pero sí hay estos, por lo menos le alcanza el tratamiento terapéutico y bueno, cuando ya es necesario buscar un paidopsiquiatra. Paidopsiquiatra es precisamente el psiquiatra de los niños que los va a poder atender y canalizar adecuadamente. ¿Qué puede hacer si usted ha comenzado a pensar en el intento suicidio? ¿Qué pasa si yo soy el adolescente? ¿Qué pasa si yo soy el adulto? ¿Qué pasa si yo soy la persona que ha tenido esto? Pues, primero que nada, buscar ayuda. De verdad, ¿no? Buscar ayuda. Hablar de estos pensamientos suicidas. Posponer cualquier situación de decisión acerca del suicidio. Pospóngala, no pasa nada. Hay que posponer esta situación. Permanecer acompañado, buscar la compañía. Estas crisis muchas veces son transitorias. ¿No? Hay un cuento muy bonito de un rey que le regalan a nadie que dice, esto también pasará, ¿no? Esto tan terrible también pasará, ¿no? Piensen las cosas o personas importantes de su vida, no se aísle, ¿no? Cuando esté desanimado, evite las drogas y el alcohol. Escriba un diario en el que pueda anotar las cosas realmente importantes para usted. Escriba todo lo que sea importante, ¿no? Mi familia, mis hijos, mi trabajo, ¿no? Mi salud, todo lo que sea importante para mí es algo que puedo yo escribir. Llevemos un diario de emociones también, ¿no? Es válido un diario donde yo pueda escribir cómo me siento todos los días, donde yo pueda hablar de mis emociones, donde yo pueda gestionar mis emociones, ¿no? Vaya un médico, ¿no? Un especialista para hablar del apoyo o del tratamiento. Busquemos la ayuda del especialista que realmente atiende este tipo de casos, que realmente le pueda dar atención a este tipo de casos. No nos quedemos con que yo puedo solo, yo lo autocontrolo, yo sé que sí puedo, ¿no? Cuando en realidad a veces no podemos con este tipo de situaciones, nos sobrepasa. Hace poquito me decía una paciente, es que no pensé que las emociones me llegaran a enfermar. Nunca lo pensé, ¿no? Pensé que esto no era cierto, que era una mentira. Y sí, efectivamente, las emociones pueden llegarte a enfermar, ¿no? Pueden llegarte a enfermar el alma y físicamente. Entonces, sí, ahí está la cuestión. Muchas veces que minimizamos todas las emociones y muchas veces toda la gente reprime sus emociones, reprimimos nuestras emociones, entonces no nos permitimos hablar de lo que sentimos. Entonces, nuevamente, pues buscar el apoyo y no quedarse solo, posponer cualquier situación o intento suicida y buscar ayuda lo antes posible. ¿Qué podemos hacer cuando vemos estas señales en un familiar o en un amigo, en un allegado? ¿No? Estar atentos, conservar la calma, ser empáticos, ¿no? Hablar con la persona y tener esta escucha activa, sin regañarlo, sin juzgarlo, sin pedirle cuentas, ¿no? Nuevamente, tener esta empatía, ¿no? Eliminar el acceso a cualquier método suicidio y nunca dejar sola a la persona. Siempre valorar el riesgo como algo presente, no minimizarlo. Hablar con otras personas que la conozcan, ampliar la red de apoyo, ofrecer
ayuda en tareas prácticas, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué se te dificulta? ¿En qué te puedo ayudar? Ser prácticos, pragmáticos en esta situación, ¿no? Saber dónde pedir ayuda. Hay muchas líneas de autoayuda, muchísimas líneas gratuitas de ayuda en este sentido, que hoy por hoy se han ido instaurando. Cuidarse, cuidar tanto de uno mismo como de la persona. Esta parte del autocuidado y del cuidar de los demás creo que es algo que estamos perdiendo como sociedad. Cuesta cada vez más aprender a cuidar de los demás, porque no hay la oportunidad a veces de cuidar de los demás, y cuidarnos de nosotros mismos a veces no se cuentan con todas las herramientas que quisiéramos.